de no solamente sellar las habitaciones pontificias, sino romper el anillo, romper su sello, porque pues ya se terminó su reinado, su mandato, ¿no? Y debe de pues verificar y proteger todo lo que pueda, pues con todo lo que se pueda hacer un mal uso. También debe de romper lo que estaba, pues algunos papeles que tendría seguramente inconclusos, ¿sí? Y él debe convocar a todos los cardenales para que vayan a Roma. Ya se tuvo esta mañana la primer congregación de cardenales porque no pueden tomar ninguna decisión, no pueden hacer cambios, ¿sí? En la doctrina, pero sí tienen que decidir, pues obviamente el protocolo que se va a seguir, las fechas que se van a subsecuentes, ¿no? Cuándo se traslada el cuerpo del Papa Francisco al Vaticano, cómo se va a trasladar, cuándo va a ser el funeral. Y aquí hay una cosa importante. El Papa Francisco pidió no ser sepultado como había sido costumbre en los últimos años ahí en la Basílica de San Pedro, sino que va a ser sepultado en otra basílica mayor, ahí mismo en Roma, ¿sí? Santa María la Mayor. Entonces, también, pues, tienen que ver el cuándo y la forma en que va a ser trasladado del Vaticano a Santa María la Mayor, como pidió el Papa en su testamento espiritual. O sea, ya vienen, ya estaba en cierta manera anunciado y ya el protocolo ya está establecido. Exactamente, y como te dije, hoy en la mañana se tuvo la primer congregación de cardenales. Obviamente están esperando que lleguen los demás cardenales de los diferentes puntos del orbe y mañana en la tarde, a las 5 de la tarde, va a ser la siguiente congregación porque van a resolver en colegio, ¿no? De manera colegial, pues los asuntos también eclesiásticos que son urgentes. Y ya Y viene todo, ¿no? Primero estamos hablando de la ceremonia funeraria, ¿no? De las exequias del Papa y luego la elección del nuevo Papa, que también es lo que sigue. sí, pero también ven asuntos que están en el aire o que no se concluyeron de pues algunos problemas, dificultades o cosas que se tengan que resolver de la iglesia porque no se pueden detener. Y obviamente pues dan prioridad a lo que son los funerales del Papa, invitar a todos los mandatarios pues, del mundo que quieren estar presentes, ver los tiempos, las fechas. Por ejemplo, ahorita a las 7:30 hora de Roma, 11:30 hora de aquí de México, va a ser un rosario por la muerte del Santo Padre y lo va a presidir el decano de los cardenales, Batista Re, ¿sí? Y así, pues van poniendo ellos sus fechas para reuniones y también, pues, lo que la gente quiere despedirse del Papa, ¿no? Mañana en la mañana, a las 9 de la mañana, va a ser trasladado el cuerpo del Santo Padre, que ahorita está en la capilla de Santa Marta, ahí mismo en el Vaticano, pero lo van a trasladar. Y ya ven, pues, todos los detalles con el ceremoniero, con la persona que se encarga de la liturgia del Vaticano. Porque hay que recordar que a la muerte del Papa caen todos los puestos y salvo algunos específicos, pues quedan vigentes, obviamente, para dar continuidad a lo que sigue. Y después de los funerales del Papa, que son 9 días, se empieza la preparación para el cónclave. Entonces estamos viendo pues de que va a haber cuestiones importantes. Por ejemplo, en esta semana, a finales de semana está pendiente todavía la canonización del Millennium Carlo Agosti y está todavía todos los actos que corresponden al año jubilar. ¿Estos siguen? Ellos deciden cuáles siguen. Por ejemplo, la canonización ya se canceló, Ujú. ¿no?
hasta que pues esté el nuevo papa, pues ya se decidirá cuándo va a ser la ceremonia de canonización, porque la canonización la tiene que hacer el papa. Al menos que él hubiera ya delegado esa función, se podría realizar, ¿no? Ujú. Esto no quiere decir que no se vaya a hacer, sí, porque ya está autorizado, ¿no? Por el sumo pontífice, Francisco. Entonces, una de las tareas, de las primeras tareas del nuevo papa, pues va a ser poner fecha a esa canonización. Y los cardenales van a decidir, ¿no? Está también el jubileo de los empresarios de Uniapac, sí, a principios de mayo. Y yo creo que a principios de mayo, hacia el 5 o 6 de mayo a más tardar, va a estar iniciando el cónclave, pero ellos deciden, pues, qué cardenal va a presidir esas ceremonias, si es que se se toman en cuenta, que yo me imagino que sí, porque, pues, es mucha la gente que va de diferentes partes del mundo a vivir esas celebraciones, con la ilusión de que todavía saludar por última vez al Papa, pero, pues, bueno, Dios tenía otros planes. Bueno, ¿cómo fue recibida la noticia, ya hablando en términos un poco más locales, de la muerte del Papa? ¿Cómo lo vieron, sobre todo la feligresía que tenemos nosotros a nivel local? Fíjate que yo siento que hay mucho dolor. Al ser, como tú dijiste al inicio, ¿no? Un papa latino, pues es más fraterna y más cordial y obviamente más empática su forma de relacionarse con nosotros, porque somos latinos. Y hay muchos grupos que no estaban tan pegados a la iglesia, que por la forma de ser del Papa Francisco los acercó a la iglesia. Creo que independientemente de católicos o no católicos, pues es algo que duele, ¿no? Porque fue un gran líder, muy humano, muy cercano. Él siempre habló con ternura y de la ternura de Dios. Siempre se dirigió a los más débiles y necesitados. Siempre habló de no ver a ver solamente al hermano hacia abajo cuando estás estirando la mano para levantarlo, ¿sí? Entonces, esa forma humana, sencilla, desprendida, humilde de evangelizar y de catequizar, pues cautiva el corazón y te lleva a que tú viajes a tu propio interior para que te preguntes, ¿no? ¿Quién soy yo y cómo estoy viviendo de manera Entonces, cotidiana? ya desde este punto de vista, Lulu, ¿cuál sería la diferencia del Papa Francisco con otros papas, por ejemplo, con Benedicto o con Juan Pablo II? ¿Qué cambia? Mira, sí, a Juan Pablo II lo íbamos a ver, ¿no? Lo íbamos a ver porque, pues, siempre era muy espontáneo, era muy cercano, pues, también fue actor, ¿sí? Y se daba con un corazón inmenso. Era una persona totalmente transparente, totalmente asequible, muy empática también. Los periodistas en Roma dicen que a Benedicto XVI lo vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque finalmente Benedicto XVI era un maestro y su forma de catequizar era extraordinaria. La manera de hacerte plásticas las realidades intangibles cautivaban el corazón y tocaba tu corazón, pero finalmente tenía una personalidad, pues más bien reservada, ¿no? Y Francisco, pues era Francisco, alegre, con ese espíritu jovial, con esa forma también de una iglesia pobre, y que lo concretó con hechos, ¿no? De no usar los zapatos con hebillas de oro, no vivir en los palacios pontificios, sino en la casa de Santa Marta, cosa que ha de haber sido incómoda para más de un príncipe de la iglesia, ¿sí?
Yo recuerdo que cuando el Papa Francisco vino a México, pues les habló muy duro a los obispos y les dijo, o sea, quítense, sí, ese aferrarse a ser príncipes, sean cercanos, empáticos, compasivos, misericordiosos, perdonen, no juzguen, no humillen, no rechacen. Entonces, pues cada uno tiene su personalidad, cada uno tuvo su forma de llegar a las personas y finalmente pues era el Papa que en ese momento se necesitaba, sea el Papa que venía de lejos, como lo fue Juan Pablo II, ¿no? Como ese Papa que primero dijeron cuando participó en el Concilio Vaticano II que pues él era un progresista y después cuando ya estuvo en el trono pontificio, pues decían que era un retrógrada, ¿no? Pero porque nosotros no sabemos ver la vida con los ojos de Dios. Siempre estamos buscando qué no me parece para oponerme. Sin embargo, la transformación que hizo Juan Pablo II en ese pontificado itinerante, la transformación que hizo Benedicto XVI en la curia romana para arrancar pues ciertas trabas que había en en la forma de llevar la iglesia y en la estructura de la iglesia tan rígida, él fue desatando nudos, ¿no? Y Francisco, pues en esa manera coloquial, cordial, pero al mismo tiempo enérgica, porque siempre fue firme en su forma de transmitir y muy valiente para dialogar con los diferentes medios y en los diferentes círculos, pues creo yo que lo único que tenemos que hacer es agradecer, agradecer su pontificado, como agradecimos el de Juan Pablo II, como agradecemos también el pontificado de Benedicto XVI, ¿sí? Y finalmente agradecer al Papa Francisco porque dio hasta su último aliento a su iglesia. Ahora, Francisco tuvo uno de los papados más largos de la historia. Va a ser recordado como un papa que duró mucho tiempo a comparación de otros, como por ejemplo Juan Pablo I que duró un mes, ¿no? O sea, Claro, son tiempos muy, pero también en eso va a marcar en cierta manera parte de su legado, ¿no? En el tiempo y en las acciones que realizó. sí, pues fueron 12 años comparados con los 26 de Juan Pablo II, ¿no? Pues son muchos, ¿sí? Y no digamos con los pontificados del siglo XIX, que también fueron bastante largos, pero finalmente fueron 12 años de muchos frutos, fueron 12 años de sinodalidad, de caminar juntos, ¿no? Y de una búsqueda insaciable y siempre buscando esa esperanza en la Jerusalén celeste, esa esperanza en el mundo que vendrá después de la muerte, pero también la esperanza cristiana para vivir la fraternidad, ¿no? La hermandad, vivir con humanismo cristiano. Sí, ¿Con qué y hay nos quedamos como, ahora sí que como herencia, como valores del Papa Francisco, ahora que ya se fue? ¿Qué es lo más importante que nos deja? pues el caminar juntos en esperanza, el vivir viendo a los más necesitados, a los débiles, a los enfermos, a los migrantes, ¿sí? Y al conocer desde el fondo la ternura de Dios para tratar de vivir desde nuestro propio interior esa ternura. Ahora bien, ¿cómo va a actuar ahora sí la iglesia, no solo en Roma, sino por ejemplo en Durango, en México? ¿Qué va a cambiar? Pues creo que ya cambió la actitud, ¿no? Que es uno de los grandes tesoros del Papa Francisco, que él no cambió de doctrina, pero sí cambió la actitud de acogida, la actitud de ternura, la actitud de tocar el corazón del otro en la forma de evangelizar, ser realmente una iglesia en salida.
¿no? Y creo que para Durango, pues es importante los esfuerzos que está haciendo Monseñor Faustino, ¿sí? Para rescatar el humanismo cristiano, para hacer vibrar en esas peregrinaciones la fe del carbonero, ¿no? La fe del pueblo, revivir y reanimar, pues, con cercanía, no a los que ya van y están en la iglesia, sino ir a tocar las puertas de los que no van a la iglesia. Y no para que sean católicos, no, sino para que sepan que el corazón del cristiano vibra y vive para atender al necesitado. ¿Qué faltaría? Por ejemplo, en Durango ya tuvimos la visita de Juan Pablo II en su tiempo y es el único papa que ha estado con nosotros. Pero ¿qué cambia la perspectiva, ahora sí, a nivel local, de un papa como Juan Pablo a un papa como Francisco? Pues creo yo que en lo que dije hace un momento, ¿no? En la actitud de fidelidad a la propia conciencia, fidelidad a, al arzobispo reinante, fidelidad a la persona que tengo delante, el saber mirar a los ojos a la persona que está delante de mí y saber acogerla con ternura, saber comprenderla, ser empática y buscar la compasión, porque el mensaje clara, cara a cara, ¿no? Como decía San Francisco de Asís, ¿no? Evangeliza y cuando sea necesario, utiliza las palabras. ¿No? O sea, ya el volver a ese corazón compasivo, a ese corazón misericordioso, a ese corazón que con ternura se comunica con un gesto, con un apapacho, con una palabra, ¿no? Con una ternura genuina, con una bondad de corazón. Y eso está no de manera general, sino de forma particular, en cada persona, en cada ser humano, primero conmigo misma y después con el otro. Y esa es la verdadera evangelización y la verdadera catequesis. Muy bien, entonces, considerando esto, ¿cómo debería ser el nuevo papa? ¿Qué debe de tener el papa que sea elegido? Yo creo que eso hay que preguntárselo al Espíritu Santo, ¿no? Porque Él sabe de manera universal qué es lo que más se necesita, pero creo yo que sí tenemos que seguir despertando ese humanismo cristiano, ¿no? Y tenemos que seguir luchando por la paz en cada corazón y por la paz a nivel mundial. Tenemos que seguir velando por los que más lo necesitan. Y creo que el Espíritu Santo en el cónclave pues es un elemento y una persona esencial para que se elija el Santo Padre que la iglesia de hoy necesita. Y pues bueno, es de humanos hacer comparaciones, ¿no? Pero solamente el Espíritu Santo sabe lo que en realidad necesitamos, la paz, la benignidad, la bondad, la cercanía, y Él nos va a llevar a seguir construyendo esos puentes para una iglesia pobre, una iglesia humilde, una iglesia que vibra y que ama con la ternura de Cristo y con la maternidad de nuestra Virgen María. Ahora bien, Francisco fue el primer papa latinoamericano y ahora la elección vuelven a ponerse en la lista, vamos, en la lista que circula por todos lados de la lista de papables, arzobispos latinoamericanos, arzobispos asiáticos, cardenales africanos, que Mira, pueden aspirar al trono de Roma. claro, todos los cardenales pueden aspirar al trono de Roma, pero dice, hay un dicho, ¿no? Quien entra papa sale cardenal. Ujú. Entonces, pues no sabemos. Claro que sí, hay bastantes latinoamericanos, ya no hay tantos europeos ni tantos italianos como habría en otros cónclaves, pero finalmente, pues de aquí de México van 2.
aunque tenemos 6 cardenales, son 2 los que pueden votar, ¿no? Aguiar Retes y el cardenal de Guadalajara, Robles, Francisco Robles. Entonces, pues, la oportunidad es para todos. Creo que, pues, en la iglesia no se vale hacer quinielas porque vamos a perder, ¿sí? Vamos a perder. En 1978, cuando muere Pablo VI y sale Juan Pablo I, pues nadie sabía que al mes iba a morir. Y nadie sabía que a los 2 meses, sí, iban a elegir a Juan Pablo II, o sea, a una persona que venía del este, una iglesia perseguida. Ahora, después de Juan Pablo II, pues que hayan elegido a Benedicto XVI cuando era uno de los cardenales mayores, ¿no? Y lo mismo pasa con Francisco. Pues uno no puede saber, yo no me atrevería a decir, como probabilidad, pues está la probabilidad, pero solamente, pues el Espíritu Santo sabe quién va a ser elegido en base a las reuniones que se tienen durante el cónclave, ¿no? A las charlas que se tienen, al análisis profundo que los cardenales tienen de la Iglesia, porque más que la CIA o que la KGB o no sé, pues ellos saben perfectamente bien cómo está la Iglesia porque la conocen, ¿sí? En la persona, no en la generalidad. Puede ser latino. Francisco también fue el primer jesuita, cuando la Compañía de Jesús nace en el siglo XV, XVI. Sí, solamente Dios sabe. Ahora, en los últimos días, pues sobre todo las últimas horas, se ha puesto, ahora sí que como de tendencia viral, las profecías de San Malaquías. Ajá. Estaríamos esperando que el que venga sea el último papa. Yo no, porque ni oído yo, dice la Escritura, nadie sabe cuándo va a ser, eh, pues, el final de los tiempos. Siempre estamos viviendo el final de los tiempos, y a cada uno le llega ese final. Mm, mi manera de vivir, mi fe, pues, yo creo que, pues, qué bueno que haya profecías, ¿no? Porque también están sacando las de Nostradamus y las de no sé quién. Pues, yo confío más en el Espíritu Santo y en lo que él decida, que el estar elucubrando con esas cosas. Para mí, desde mi muy personal punto de vista, sí. Ujú. Prefiero equivocarme con el Espíritu Santo que equivocarme con Malaquías. Ah, ahora, el otro detalle también es que las condiciones a nivel mundial han cambiado mucho. En Claro. los últimos años ya estamos viendo guerra en Israel, estamos viendo guerra en Ucrania. Entonces, aquí el detalle, ¿qué puede enfrentar el nuevo Papa de los desafíos del mundo? Porque vienen unas políticas un poco extrañas en materia de economía de Europa, de Estados Unidos, de China. Ajá. Entonces, en este escenario, ¿cómo pudiéramos ver nosotros a los feligreses, a los católicos a nivel mundial? Mira, creo estamos en una época de cambio, en un cambio de época. Estamos viviendo, pues, falta de conciencia. También estamos perdiendo mucho a nivel tangible a la persona humana, porque ya estamos más en redes sociales y en la aldea cibernética que en el tocar los corazones. Entonces, la iglesia ahí tiene un gran reto de volver a la persona, a su aquí y a su ahora, ¿sí? Para que esto se revierta. La situación del mundo no está nada fácil, ni a nivel económico, como bien lo dices, ni a nivel social, las guerras, las envidias, la forma, pues, de falta de solidaridad, de buscar el bien común, de estar en una carrera no solamente armamentista, sino económica, con unas fortunas donde, pues, una persona que patea la pelota
¿sí? Gana muchísimo más que una persona que trabaja todo el día, ah, de sol a sol, y hay mucha injusticia. Creo que tendremos que volver a buscar el verdadero sentido de nuestra propia existencia, la verdadera razón y la dignidad del trabajo, ¿sí? Y ver que una marca no me hace más persona, que yo valgo por lo que soy, no por lo que tengo ni tampoco por lo que valgo. Y, y desprenderme de mis propios juicios o el de conocer a la otra persona por lo que me dijeron de ella y no por lo que yo vi y lo que yo sé. Sí, esa es una gran misión y es una misión que independientemente del papa reinante y del papa que venga, es una misión de manera personal y única, el volver a la auténtica fraternidad, el tocar mi propio corazón, el viajar a mi propio interior para poner en una escala de valores mis propios valores, no solamente los cristianos, sino los universales, ¿no? Y pues para los empresarios, pues generar empleos, buscar el bien común, buscar la solidaridad, hacer eco para que se viva la participación, eh, que, que desde el fondo pues se viva una economía, ¿sí? De la persona por lo que la persona representa y no por lo que la persona me da. Y ahí sí creo yo que independientemente del papa o del arzobispo o del obispo o del cura de mi pueblo, sí, es un compromiso personal. Ahora, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, Lulu, entonces, ¿qué es lo que deberían hacer los católicos? Porque, bueno, hay que considerar que el Papa es el jefe de la Iglesia Católica y aquí hay que seguir instrucciones, pero ¿qué deberían hacer los católicos como parte de la Iglesia? Pues conocer a fondo el magisterio pontificio y cuando digo conocer a fondo, no seguir la letra, sino el espíritu y dejarnos guiar por ese espíritu, porque en nuestro corazón tenemos el sello, sí, del bautismo, tenemos el sello de nuestra confirmación, pues es volver al propio interior, ¿no? Y ese signo indeleble que llevamos, pues vivirlo, pero que se manifieste no en palabras, sino en hechos concretos, en la búsqueda de la verdad, ¿sí? Porque dice Edith Stein, ¿sí? Cuando uno conscientemente busca la verdad, inconscientemente está buscando a Dios. Entonces, volver a eso que nos enseñaron nuestros padres, no a una fe de cumplir, sino a una fe vívida, a una fe que se manifieste en obras concretas, ¿sí? Ahí en Durango están haciendo, pues están abriendo un comedor para indigentes, prójimo, ¿sí? Están abriendo un banco de alimentos. El, también el presidente acaba de inaugurar hace poquito el Hospital del Niño. Pues son actos concretos, específicos, medibles y alcanzables de que se puede hacer mucho por la persona y que los recursos que se tienen puede ir a vivir pues con mayor solidez la dignidad de la persona. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo. Y obviamente, pues ir buscando qué más puedo hacer yo, Ahora, independientemente de lo que hagan los otros. claro que sí. Ahora, aquí el detalle también es, en los últimos años y sobre todo los últimos meses, hemos visto ya conflictos, pudiera decir, como religiosos, Ah, incipientes, donde ya se dan enfrentamientos con musulmanes en Europa, en África. ¿Esto nos puede acontecer en América? yo creo que sí. Yo creo que sí, no estamos exentos de eso, sí, de esos enfrentamientos.
porque mientras no haya una paz interior, vamos a culpar al otro, ¿sí? Y cuando culpamos al otro, buscamos la confrontación y se hace la guerra, se hace el pleito. Y si yo estoy tranquila conmigo misma, si yo busco mi paz interior, ¿sí? No voy a llegar a eso. La verdad que es muy triste esos enfrentamientos, pero pues si supieran y conocieran a fondo lo que sus líderes católicos, sus líderes religiosos invitan y viven, no se caería pues en ese egoísmo, en esa confrontación, en esa doblez de vida. Ahora bien, aquí también lo de los temas que tú has tocado y que hemos visto también en los últimos tiempos son los asuntos de migrantes. También hay conflicto con los migrantes porque hay migrantes que van de un lado a otro y después no se quieren ir, quieren forzosamente hacer algunas cosas que inclusive ya están prohibidas, ¿no? O que quieren pasar o que quieren superar cosas. Aquí el detalle es que no hay el suficiente sustento, me refiero a que no hay los suficientes lugares para que se queden, no hay el suficiente alimento que darles, porque ya son miles los que se mueven. Entonces, también es un problema que estamos viendo y lo estamos viendo enfrente de nosotros, sobre todo muchas gentes que vienen de Sudamérica que quieren entrar a Estados Unidos. Pero el problema es que Estados Unidos ya cerró sus fronteras y entonces ya están quedándose a medio camino. Pues mira, la doctrina de la Iglesia con respecto a los migrantes es muy sólida y vuelvo a lo mismo, es de hermandad. Es una pena que uno tenga que dejar su propia casa, ¿no? Su propia tierra, a su gente, su familia, e ir a buscar fortuna a otro país porque el propio país no se lo dio. Si nosotros pensamos en Estados Unidos, pues es el país que más migrantes tiene, incluso el mismo presidente y su esposa, que son migrantes. Sí, pero ciertamente hay muchos migrantes que llegan a hacer desmanes al país que llegan, pero creo yo que somos más los buenos, ¿sí? O sea, quienes hacen los trabajos de servicio, de limpieza, de mantenimiento del campo, si no son los migrantes. En Estados Unidos me refiero, ¿no? Que es lo que tenemos más cerca. Y si tuviéramos unas políticas eh, y menos corrupción, porque eso es la verdad, ¿no? Ujú. Pues ayudaría a generar, sí, fuentes de empleo y una vida digna para cada persona. Ahora, aquí nos estás hablando de la forma de actuar de un católico. Ahora Ajá. bien, el detalle es que los católicos durante muchos años se han retirado de la iglesia. ¿Cómo volverlos a acercar ahora? Sobre todo que ahora que viene un nuevo papa. Pues ahora sí que como dijeron, ¿no? Ser una iglesia en salida e ir a tocar las puertas del que más lo necesite. Ir a tocar la puerta del débil y extenderle la mano para decirle cómo te ayudo. Ya no se pueden tener, pues, es seguir atesorando, ¿no? Fortunas en la tierra y dejar el tesoro de la gloria de Dios para otro momento. Es muy grave y muy injusto. Creo que hemos olvidado lo que es la auténtica dignidad de la persona y hay que reflexionar sobre eso. Siempre va a haber alguien más débil y más necesitado que yo, y siempre va a haber alguien que pueda colaborar y participar para que eso se termine. Pero no es cuestión de credos, sino de humanismo. No es cuestión de cristianismo, porque ahora somos muchos los cristianos y hay muchas denominaciones cristianas, sino de humanidad. Ahora Volver bien, al ajá. propio corazón. Sí, dime, Nati. No, mira, aquí estamos hablando, bueno, acaba de pasar Semana Santa. Ah, Y en los medios, sobre todo en televisión y en streaming, te ponen muchas series o muchas películas relacionadas con el tema. ajá, Películas inclusive de hace 20, 30, 40, 50 años, que hablan, ahora sí, de un Cristo muy divino
o bien series que tratan de ser un poco más realistas, mostrando a un Jesús más humano. Pero Ajá. ¿cómo, ahora sí, cómo debe el católico acercarse a Dios o cómo tenerlo más cerca a Dios en función de nosotros mismos? Hay una frase de San Agustín que a mí me encanta. Bueno, hay varias, pero una que dice, por eso Dios se hizo hombre, para que el hombre pueda llegar hasta Dios. Sí. Y, y hay que, pues, buscar la propia interiorización para saber quién es Dios para mí y no hacer un Dios a mi medida, a mi conveniencia, sino uno auténtico, un auténtico y profundo Dios, un auténtico Dios salvador, creador, redentor, ¿sí? Y hay otra frase de San Agustín que dice que el que camina para donde no es, camina hacia el no ser. Entonces, entre más vaya siendo yo misma, pues más me voy a acercar a esa sed de Dios que de natural tiene la persona humana, a esa sed de trascender, a esa sed de alcanzar a ese Dios. Y ahí está, pero entre más me lleno de mí misma, pues menos voy a poder alcanzar a ese Dios. Sí, y menos, entre más me vea a mí misma, menos voy a poder llegar, pues, a ese hermano necesitado, que no es fácil, ¿eh? No es fácil porque hasta en la misma familia se dan esas divisiones, se dan esos rencores, esas envidias, esos recelos que nos van llevando a la deshumanización y que nos apartan de nuestro centro personal. Ahora bien, Vladimir Putin dijo que el Papa había muerto en un periodo de personas bendecidas, pero te preguntaba también por las series porque nos muestran a los sacerdotes Ajá. o a los que encabezan las religiones, nos los ponen como seres intransigentes, como seres dominantes y como seres muy autoritarios, sobre todo, inclusive hasta ególatras, porque hacen lo que quieren. ¿Qué hacer, por ejemplo, con estos líderes, como dice Vladimir, que hay que atender, ¿sí? Las bendiciones y qué hay que hacer ahora para quitarnos esa imagen de que el cura o el sacerdote o el papa o el rabino puedan ser malos? Pues mira, el clericalismo, pues, no es bonito, ¿no? Y yo como cristiana y como el evangelio lo dice, pues, hay que hablar con el sacerdote, pero y no divinizarlo, ¿no? Porque es tan humano como yo, y es tan pecador como yo, y es tan débil como yo, ¿no? Y después están las instancias correspondientes. Si hay algún sacerdote que está actuando de esa manera, pues hablar con el obispo, hablar con el arzobispo, hablar con una persona que nos dé luz, ¿sí? Porque de que los hay, pero no todos son así. Y más allá en Durango, yo conozco varios sacerdotes que son extraordinarios, la verdad que son humildes. Hay un sacerdote que se llama Luis Raúl, que está ahí en Sagrado Corazón, y él es de Durango, es misionero del Espíritu Santo. Y no hay manera de que yo le hable para solicitar, padre, se necesita ir a visitar un enfermo, y es el primero que dice, sí, dame 10 minutos, deja lavarme las manos. Oye, perdón, puedo a las 4 de la tarde, pero siempre te da una respuesta. Entonces dices, pues qué bonitos, ¿no? Y cuando hay campanas suena y se nota y se ve en el rostro. Sí, el padre Isidro también, que es el secretario personal de Monseñor, del arzobispo de Durango, es, bueno, alegre, entusiasta, cordial, siempre proactivo. Dices, pues ahí somos más los buenos, son más los sacerdotes que están realmente al servicio de la comunidad. Y los otros, pues son como yo, ¿no? Son como yo, Sí. pues, que tienen su carácter, que tienen Ah, sus formas, ¿no? Que tienen pero, pues, hay que rezar por ellos y no quedarnos en el detalle, sino brincarlo, ¿no? bueno, así es, Lulu. Bueno, el tiempo se nos está acabando, Lulu, pero aquí, Ajá. ¿cuál sería tu mensaje, sobre todo de esperanza para recibir al nuevo Papa y sobre todo
tu mensaje a las personas que nos están escuchando el día de hoy? ¿Qué sigue? Pues yo las invito y me invito a mí misma a viajar a mi propio interior, sí, para responderme quién soy y hacia dónde voy, dónde está mi ternura genuina, dónde está mi bondad, dónde está mi belleza con la que fui creada. Y desde ese momento de silencio, desde ese momento de intimidad, pedir por el alma del Papa Francisco y también pedir por el próximo Papa, para que yo busque con nuevos oídos interiores el seguir con mayor fidelidad lo que me dicta mi interior de cara a Dios. Y no hay cosa más grande que esa libertad con la que Dios me creó para buscar en esperanza mi propio corazón humano y crear puentes para el corazón humano de la persona que tengo delante, independientemente de quién sea. No, pues muy bien. Muy bien, Lulu, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué ceremonias religiosas siguen en la Iglesia Católica? ¿Sigue el Pentecostés o qué hay que hacer? No, Aparte de la elección del Papa, ¿qué sí, sigue o qué no sigue? Ya sí, para estar listos y agendarlo. sí, no, pues ahorita está habiendo un rosario por el alma y el descanso del alma del Papa Francisco. El sábado va a ser el funeral del Papa Francisco en el Vaticano, ¿sí? Y después va a ser el traslado a Santa María la Mayor. Luego, pues obviamente viene pues todas esa oración que tenemos que hacer junto con los cardenales para la elección del nuevo papa en el cónclave y celebrar el mes de María, el mes de mayo, que ahí María nos va a dar un papa mariano con el favor de Dios, ¿sí? Y obviamente en 5 semanas, pues estar celebrando Pentecostés. Hoy cae muy tarde, cae hasta junio Pentecostés, y ahí pues estar celebrando Pentecostés y al mismo tiempo el Sagrado Corazón de Jesús, que nos siga acompañando y que nos lleve a vivir con esperanza a cada instante de nuestra vida. Pues muy bien, Lulu, pues muchísimas gracias. Agradecerle a Lourdes Rodríguez el haber estado con nosotros, el habernos dado algunas luces por las cosas que está haciendo la Iglesia Católica. Ella es una persona, es una muy allegada a la Iglesia y sobre todo que conoce las ceremonias y los tiempos de la Iglesia. Entonces, Para la gloria de Dios. aquí aprovechamos que ella sabe, sobre todo para quienes a veces somos católicos más por conveniencia que por convicción. Aquellos que vamos de repente nomás a las misas de bodas, de quinceañeras, de primeros, de bautizos, en lugar de ir a la misa de manera regular. Entonces sí hay cosas que es necesario saber, aun cuando seamos quienes profesemos también la fe católica. Bueno, Lulu, muchísimas gracias. Excelente Gracias a día. ti, Nati. Y que, bueno, y hacer el compromiso de que conforme vayan pasando las ceremoniales y que se vayan dando algunas otras cosas importantes dentro de la Iglesia Católica y sobre todo en este proceso de renovación papal, seguir en contacto, Lulu, para que nos sigas dando tu Sí. opinión y sobre todo para ir viendo qué avance se va registrando y cómo se va registrando la ascensión del nuevo jefe de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias, Nati, y siempre al servicio de la persona para gloria de Dios. Muchísimas gracias. Y a todos aquellos que estuvieron con nosotros aquí en RIR Radio Online, les agradecemos y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. RIR, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. RIR, siempre conectados, siempre contigo.